están ustedes? Muy buen día, un gusto de recibirlos hoy día en este año de 2023. Vamos a conversar hoy día con la doctora Gabriela Repeto, directora del programa de enfermedades poco frecuentes o raras de la Universidad del Desarrollo. Ella es médico cirujano, pediatra, genetista y especialista en enfermedades metabólicas. ¿Por qué queremos conversar con ella sobre esto? Porque, a ver, hay un montón de enfermedades que uno las cree súper raras y parece que lo son, porque hay muy pocas personas que la tengan, pero parece ser que dentro de poco, según los estudios, más de 1 millón de personas en Chile van a tener algún tipo de estas enfermedades. O sea, son raras, pero también hay algunas que se van a ir haciendo cada vez más conocidas. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, buen día, Miriam. Muchas gracias por la invitación y también saludo a las y los auditores que están con nosotros hoy. Oye, a ver, Gabriela, hace unos pocos días decían por ahí en la prensa, en algunas partes salía que hace muy poco fue el día en el que internacional, digamos, en el que se supone que están las enfermedades raras o poco frecuentes en ese día para que se visibilicen. Eh, no sé si es verdad o no, pero la cosa es que cada vez más sabemos de algunas personas que dicen, me he pasado 16 años hasta que fui diagnosticado, o enfermedades tan, no sé si poco frecuentes, pero por lo menos conocidas, y que dice, nadie daba en el clavo de qué era lo que tenía. Cuéntanos un poquito, así, grandes rasgos, primero, ¿a qué se le llama enfermedades raras o poco frecuentes? Sí, mira, lo que tú describes, ¿cierto? De personas que, o sea, nos ha pasado a cada uno de nosotros, casi todos conocemos a alguien que te ha visto muchas veces en el sistema de salud y no se sabe lo que tienen. Y muchas de esas personas pueden tener esto que llamamos una enfermedad rara o poco frecuente. Y como lo dice el nombre, la definición está dada por el número o la frecuencia de personas que tienen esta condición. Entonces, Chile todavía no tiene una definición formal y usamos la definición de la Unión Europea, que son las condiciones que afectan a menos de 1 en 2.000 personas, ¿ya? Entonces, si somos casi 20 millones de chilenos, cualquier cosa en que haya menos de 10.000 personas, que no es un número tan bajo, ¿cierto? Lo consideraríamos hoy día una enfermedad rara o poco frecuente, ¿ya? Entonces, eso con respecto a cada enfermedad individual. Pero resulta que hay como 6.000 o 7.000 enfermedades raras o poco frecuentes. Entonces, si uno hace la suma de todas esas, también hay datos de la Unión Europea, nos faltan datos chilenos, de que si las sumamos a todas, más o menos 1 cada 20 personas tendría una enfermedad rara o poco frecuente. ¿Ya? Es el 5% de la población, si las sumamos todas, ¿ya? Y eso en Chile, más o menos con nuestra población actual, es 1 millón de personas. Y la estimación, si lo miramos hacia el mundo, ¿cierto? Eso serían 400 millones de personas, ¿cierto? Creo que ahora somos 8.000 millones de habitantes en la Tierra y 400 millones de personas, si las ponemos todas juntas, es el tercer país más poblado del mundo, ¿cierto? O sea, después de China y la India, vendría este país de todas las personas con enfermedades raras o poco frecuentes. Entonces, no es raro tener una enfermedad rara. Oye, a ver, yo le agregaría enfermedad rara o poco frecuente y además cara, porque sospecho que este peregrinar del que hace muy poco vi una persona que decía, se demoró 16 años en saber qué era lo que tenía. O hay cosas tan, de repente, de las que se ha hablado mucho, como por ejemplo el tema de la fibromialgia, que no siempre es rápidamente diagnosticada, ¿no? Pero... además de eso, por los tratamientos, que me imagino que entre todos los años, todas las especialistas, todos los exámenes que se tienen que hacer, resultan tratamientos demasiado caros y para algunos de ellos a lo mejor tampoco hay tratamiento todavía descubierto, ¿sí? Claro, así es, mira, y como son muchas enfermedades, como son 6.000 o 7.000, es difícil generalizar, ¿ya? Pero uno puede hacer como grandes grupos. Hay unas pocas enfermedades, se estima más o menos 500, que tienen como un tratamiento específico, ¿ya? Dirigido a entender cómo se produce esta enfermedad y todo.
El problema es que muchos de esos tratamientos no están disponibles y como el número de pacientes es poco, los incentivos para el desarrollo de estos medicamentos son escasos. Y además de eso, cuando se producen son carísimos. Entonces tenemos la situación de una enfermedad en particular, por ejemplo, que se llama la atrofia muscular espinal o AME. Cada cierto tiempo vemos dolorosamente la historia de algún niño en la prensa, un niño que nació normal, pero al mes dejó de afirmar la cabeza y dejó de moverse, ¿cierto? Y va teniendo problemas respiratorios y hasta hace pocos años atrás ese niño habitualmente fallecía antes del año de vida. Hoy en día hay un tratamiento en que uno puede inyectar una copia aquí hay un problema con un gen, pero uno puede inyectar una copia del gen que esto es nuevo, pero que ha producido resultados sorprendentes, pero eso cuesta $5 millones. Entonces, la verdad es que es imposible para la gran mayoría de la población. Entonces, unas pocas con tratamiento, tal como dices tú, alguno de esos muy caros. Hay otras para las cuales, claro, no hay un tratamiento que sea curativo, que resuelva esta enfermedad, pero sí puede ayudar con evitar que se produzcan síntomas. Entonces, tenemos algunos ejemplos de eso en Chile. Tenemos desde los años 90 una cosa que se llama el programa de pesquisa neonatal, que es el examen de la gotita de sangre de los recién nacidos, que hoy en día en Chile es para 2 enfermedades, esperamos que sea para más. Y esas tienen tratamiento, hay una de esas dos que es una enfermedad rara que se llama fenilcetonuria o PKU, y el tratamiento es con unas leches especiales, ¿ya? Entonces, si bien, claro, yo no estoy curando la enfermedad para siempre, ¿cierto? Yo estoy estableciendo tratamientos que pueden claramente reducir los síntomas, pero claro, es un tratamiento que es para toda la vida, ¿ya? Y después hay otras condiciones para las cuales no hay ningún tratamiento así como más específico, pero que sí las personas merecen recibir los tratamientos paliativos que requieran. O sea, muchas veces en los casos de niños con discapacidad física o intelectual, ¿cierto? Que tengan las terapias que ellos necesitan. Entonces, si bien no estamos curando la enfermedad, estamos mejorando la calidad de vida de las personas, previniendo otras complicaciones y todo. Pero claro, como tú describes, esto es un peregrinar largo para llegar al nombre, peregrinar enorme para llegar también a una potencial terapia. Entonces, esta es una situación muy difícil en la que viven muchas personas en Chile. Oye, ¿por qué dirías tú, bueno, tú eres genetista, ¿por qué dirías tú que esto o se ha ido conociendo cada vez más, o es por el aumento de la población, o por qué estos genes fallan, por así decirlo? No sé en realidad cuál sería la palabra, pero ¿por qué fallan? ¿O es que antes simplemente al no saberse, al no conocerse, al no tener, se dejaban morir simplemente? ¿O es porque somos muchos? Sí, yo creo que todas esas Todas las hipótesis tuyas anteriores. apuntan a un componente de las razones. Uno de estos, claro, estamos viendo que las personas sobreviven mucho, vivimos mucho más, ¿cierto? O sea, a principios del siglo XX se morían 1 cada 3 niños que nacían en Chile. Hoy día esa cifra es mucho, mucho, mucho menor. Entonces, efectivamente, hay niños que antes no hubieran sobrevivido. Entonces, la mejoría de las condiciones de salud, ¿cierto? De la atención del embarazo, de la atención del parto, las vacunas, ¿para qué decir? Las mejorías nutricionales, el agua potable, todas esas cosas, ¿cierto? Nos han permitido a todos sobrevivir más y que aparezcan otras cosas que antes no veía, ¿ya? Y la otra cosa, claro, tú decías con respecto a los cambios genéticos, la verdad es que los cambios genéticos nos vienen ocurriendo a todas las especies biológicas, ¿cierto? Desde el día uno, y esa es parte de las razones por las cuales todos nosotros somos distintos, porque si bien compartimos los mismos genes, todos tenemos algunas diferencias. Entonces, algunas de esas diferencias son parte de nuestra variación normal. Hay algunas poquitas diferencias que aparecen a lo largo de la evolución que han sido favorables, ¿cierto? Y hay otros cambios genéticos que lamentablemente caen en algún lugar en el cual afectan el desarrollo de un órgano o la función de un órgano y todo, y eso es algo que le puede pasar a cualquier persona. O sea, ninguno de nosotros está protegido, ¿cierto? Pero no hay evidencia de que ocurra con mayor frecuencia, lo que antes ha ocurrido siempre. Yo creo que antes no lo veíamos. Oye, yo al principio cuando te presenté dije que además de eso tú eras pediatra, médico cirujano, pediatra. Eh,
Cuéntame, ¿cuándo un enfermo, o en el caso seguramente una mamá, llega a ti? Llega, yo me imagino que no solamente como pediatra, sino que más bien como genetista, como una persona especialista en buscar alguna enfermedad rara. ¿Son derivados hacia ti o porque una mamá sospeche o por... Cuéntame cuál sería el proceso, este peregrinar que dijimos que de repente demora mucho, mucho tiempo para llegar al especialista. Ujú. Sí, yo diría que la mayoría de las veces llegan derivados de otros médicos. Excepcionalmente la gente consulta directamente, pero después de que ha pasado por muchas cosas. Entonces, hay distintas situaciones. Hay veces que incluso, o sea, tal como dices tú, la mayoría de las veces es la mamá que llega con su hijo o hija, ¿cierto? Tenemos algunos papás también que vienen, pero la gran mayoría de las veces, ¿cierto? Es una mamá, ¿cierto? Que es la principal cuidadora. Hay veces que las parejas saben de esto antes de que este niño nazca, que se encuentra algo en una ecografía, alguna prenatal y todo, que se encuentra algún órgano que se formó distinto y todo. Entonces, hay personas que vienen sospechando que hay una enfermedad rara antes de que un niño nazca, ¿cierto? Hay otras veces en que no saben antes y cuando nace el niño o niña, ahí vemos en el fondo que el corazón no se formó de la manera esperada, qué sé yo, que hay una alteración en un ojo, alguna cosa como externa físicamente que hace sospechar que haya una enfermedad rara. Entonces ese es como un grupo, como los recién nacidos o poquito antes de nacer, ¿ya? Pero después hay cosas que se van manifestando a lo largo de la vida. Los datos, de nuevo, europeos, no hay chilenos, es que más o menos la mitad de las veces los síntomas van a aparecer durante la niñez. Entonces, el otro gran grupo que vemos nosotros son niños que desarrollan sobre todo problemas neurológicos importantes, problemas en su desarrollo. O sea, que tienen un retraso en su desarrollo que es importante y que se va convirtiendo en lo que nosotros llamamos una discapacidad cognitiva. Personas que tienen problemas en los órganos de los sentidos, ceguera o sordera, en que no haya una causa evidente. Eso también es esto. Sí. Hay algunas situaciones que son comunes, pero que hay un subconjunto que es enfermedades raras. Por ejemplo, algunas de las personas que tienen trastorno del espectro autista, que es una condición bien común, o epilepsia, que también es una condición bien común, a veces tienen componentes que hacen sospechar de que si bien pertenecen a este paraguas más amplio, pueden tener una enfermedad rara o poco frecuente, porque tienen la epilepsia o el trastorno del espectro autista con alguna malformación, porque tienen muchas dificultades con el tratamiento, etcétera, ¿ya? Entonces ahí vamos en los niños. Y después de eso hay cosas que se manifiestan en los adultos. O sea, nosotros de repente vemos a personas con situaciones súper dramáticas, como son lo que se llama la muerte súbita. O sea, una persona que era sana, que era deportista y cae desplomado en un partido de fútbol. ¿Cierto? Hay veces que esos son alteraciones del ritmo cardíaco o de la forma del corazón que nunca se habían manifestado antes y que son una enfermedad rara. Y eso es bien terrible porque perdimos una oportunidad de prevenir. Entonces, pero sí tratamos de ver si es que podemos ayudar ahí al resto de la familia. También hay algunos cánceres que son enfermedades raras. O sea, si uno piensa, por ejemplo, el cáncer de mama en un hombre, eso es una enfermedad rara, ¿cierto? Existe, es poco frecuente y todo, pero nos hace pensar que hay una causa que no es la causa habitual o un cáncer de mama en una mujer muy joven, ¿cierto? Años antes de la menopausia. Y también vemos personas que tienen problemas que llamamos neurodegenerativos, o sea, que tienen demencia, que tienen enfermedad de Parkinson, que tienen enfermedades que nosotros habitualmente asociamos a edades mayores, que los presentan muy jóvenes o que se repiten en la familia. Y eso también puede ser una enfermedad rara o poco frecuente. Entonces, las personas llegan a nosotros, ¿cierto? Por muchos caminos distintos y en muchas distintas épocas de su vida, pero sí, la mayoría niños y sobre todo niños en recién nacidos o infancia temprana. Oye, pero ahí entonces mi pregunta va a ver cómo prevenirlo, cómo llegar antes de, no sé si prevenir también, pero por lo menos saber desde antes y estar predispuesto a saber que tienes que hacer algún tipo de tratamiento, hacer algún tipo de cambio a lo mejor de vida en cuanto a tu forma de alimentación, etcétera. No sé si hay cosas complementarias como fuertes y tan importantes como para poder prevenir o retrasar lo más posible o detener algún tipo de enfermedad. Eso
existe, esa posibilidad? ¿Ustedes hacen exámenes genéticos hacia cualquier ser humano, no? Mira, a ver, existe para algunos ejemplos y está entrando un poco el uso de genética en medicina preventiva en países con mayores niveles de desarrollo que el nuestro. En Chile todavía como que no ha entrado mucho, en gran parte porque la disponibilidad de los exámenes genéticos que se utilizarían para esto es muy reducida y porque la cobertura es cero. Entonces, en la práctica no es una opción que exista, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas uno se puede hacer? Por supuesto, el control del embarazo, eso es clave, ¿cierto? Porque esa es la oportunidad, ¿cierto? Y viendo si es que aparece alguna cosa y el control del embarazo, o sea, un embarazo que sea saludable, ¿cierto? Una madre que llegue al embarazo con un peso adecuado, y no con, y no con obesidad, que no fume, que no tome alcohol. Todas esas cosas claramente tienen un impacto sobre el desarrollo de discapacidad, ya sea por una enfermedad rara o por estas situaciones que son como más bien adquiridas. La segunda cosa también es el control pediátrico frecuente, ¿cierto? Y eso es una cosa que en el sistema de salud en Chile existe desde hace muchas décadas. Y hoy en día hemos incorporado, ¿cierto? Detección de trastorno del espectro autista, detección de problemas de visión y audición. De nuevo, muchos de ellos cuando ocurren son comunes, ¿cierto? Pero es súper bueno para la detección precoz, para iniciar tratamiento precoz, y algunos de ellos, ¿cierto? Cuando son más graves que lo esperado, cuando vienen acompañados de otra cosa, hacen sospechar, hacen levantar estas banderas rojas que nosotros decimos de enfermedades raras. Y yo te diría que y el tercer gran elemento, entonces, cuidado prenatal, cuidados pediátricos adecuados. Y la tercera cosa es la historia familiar, es tomar una buena historia familiar, ¿es cierto? Es conocer los antecedentes médicos de la familia, porque si bien hay cambios genéticos que ocurren por primera vez en una persona sin ningún antecedente, hay otras veces de que estas condiciones están dando vuelta en la familia. Entonces, tener esa información y que los profesionales de salud la recojan adecuadamente también es una herramienta de detección precoz, eventualmente de prevención o al menos de educación en torno a riesgo de enfermedades raras o poco frecuentes. Oye, Y ninguna de esas cosas, y esas sí. cosas suceden normalmente en el sistema de salud. Se usan poco con este objetivo, pero están ya insertas en el sistema. Bueno, en realidad entonces la primera alerta debería partir por el ginecólogo, el obstetra, el pediatra, como en ese orden, ¿no es cierto? La matrona, Y la matrona, claro, claro, las matronas, claro. claro, porque ahí Ujú. tiro se Claro, ese es el está momento un poco mayor. irregular, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado todo el rato de enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, pero también dijimos que hay algunas que se van a ir haciendo cada vez más conocidas. ¿Tú me podrías dar una idea más o menos cuáles son aquellas que son las más, no sé si frecuentes, porque no es la palabra, pero más conocidas, ¿no? Ujú. Sí, mira, yo creo que una manera de mirar esto es qué cosas hay cobertura en el sistema de salud de Chile, Ya, porque esas ya. decisiones, ¿cierto?, se toman en base a datos de evidencia, de epidemiología, etcétera. Entonces, en el recién nacido, como te decía, teníamos este examen de la gota de sangre, Sí. ¿cierto? Y que detecta la Me fenilcetonuria, y gusta. eso se estima que más o menos uno cada 15.000 niños que nacen en Chile tiene fenilcetonuria, y la detección precoz es clave para evitar las consecuencias que son fundamentalmente discapacidad intelectual. Oye, y ese examen, el de la gotita, es obligatorio, se le hace a todos los bebés en Chile que nazcan por acá, ¿no? Así es, así es. Ahora, la idea, si uno mira también en otros países, ¿Mm? con la misma toma de muestra, pero claro, con un examen más sofisticado, uno puede detectar entre 20 y 60 otras enfermedades que también pueden tener tratamiento precoz, ¿ya? Hoy día 28 de febrero, hace un par de horas atrás, tuvimos un anuncio del subsecretario Cristóbal Cuadrado con respecto a las enfermedades raras o poco frecuentes, y una de las intenciones es ampliar esta pesquisa neonatal.
¿ya? Qué bien. Entonces eso es algo que esperamos ver luego porque claramente eso salva el cerebro y la vida de muchos niños. Así que eso pudiera cambiar. Entonces pesquisa neonatal es una. Después, si miramos en el GES, lo que antes conocíamos como el auge, hay como 3 o 4 enfermedades raras o poco frecuentes hay. Una que se llama fibrosis quística, que afecta, hace que los niños sean muy susceptibles a infecciones pulmonares y también no absorban bien los alimentos, y eso causa problemas también que pueden ser muy graves y llevar a mortalidad precoz. Pero hoy en día eso es parte del GES, ¿cierto? Entonces las personas están recibiendo tratamientos y seguimientos adecuados y esperamos ver que eso impacte, ¿cierto?, en sobrevida y en calidad de vida. También en el GES están las hemofilias, que son problemas, no se acuerdan esto de los zares en Sí, Rusia, y bueno, y de toda la la realeza en monarquía, las general. monarquías europeas emparentadas entre sí a finales del siglo XIX que tenían, y principios del siglo XX que tenían esta tendencia a sangrar ante golpes mínimos. Hoy en día sí, eso tiene cobertura en GES. Los cánceres en edad pediátrica, ¿cierto? Porque los cánceres en los adultos, ¿cierto? Si nosotros vivimos lo suficientemente largo a la mitad, nosotros nos va a dar algún cáncer, pero eso no es frecuente en niños, ¿cierto? Entonces, los cánceres en niños son enfermedades raras y también tienen cobertura en GES, ¿ya? Entonces, esas son cosas más conocidas. Y después, por último, tenemos la ley Ricarte-Soto o ley de medicamentos y dispositivos de alto costo, que hay ahí alrededor de unas 15 o 20 enfermedades raras de las que conversábamos hace un rato atrás, que tienen tratamientos con medicamentos que son de muy alto costo y hoy día tienen cobertura ahí, aunque sean para unas pocas personas. Entonces yo te diría que esas son como el grupo de condiciones que son más conocidas, ¿cierto?, las cuales hay más alerta en Chile, pero como te decía, son 6.000 condiciones, 6.000 o 7.000 condiciones distintas, así que nos falta mucho, mucho, mucho por recorrer. Oye, ¿hay alguna de estas enfermedades, ya sean las que están en el GES o las otras que mencionaste tú de la ley Ricarte Soto por el tema de los remedios, etcétera, que sea con un crecimiento, con un aparecimiento y un crecimiento como subterráneo y que la gente no se sepa dar cuenta, o hay siempre síntomas muy claros asociados? Porque, a ver, no siempre decías que es muy bueno aquello de mantener el apoyo del pediatra, de ir que al mes, que a los 3 meses, que a los 6 meses, que después cada cierto tiempo, etcétera, que sea una cosa regular, pero no en todas partes de Chile sucede. Hay mucha gente que vive fuera, que vive alejado y que simplemente la guagua nació y se fueron a su ciudad y no volvieron a lo mejor hasta cuando el niño, no sé, tiene 2, 3 años. Sí, eso es un problema. Sí, claro, como toda condición médica, o sea, hay algunas condiciones médicas que suceden bruscamente de un día para otro, ¿cierto? O que uno vio que un niño que se nació Claro. sin una oreja, eso, pero tal como dices tú, hay otras cosas que se van produciendo a lo largo del tiempo y Ujú. esa es la importancia de esta detección precoz. En el fondo, para eso está hecho todos los programas de supervisión de salud, para identificar problemas precozmente y resolverlos a tiempo, educar, ¿cierto? Estar alerta a todas estas circunstancias. Entonces, hay disponibilidad de control de niños sanos en todo Chile y eso ha estado, existe también hace muchas décadas atrás y vinculado también a la entrega de leche y de alimentos y todo. Entonces, esperamos hoy día, si nos están escuchando algunos papás con niños pequeños, que no se salten sus controles pediátricos. Eso fue una cosa, nosotros lo vimos ahora en la pandemia, ¿cierto? En la cuarentena por la pandemia, que muchos niños no pudieron asistir a sus controles pediátricos y tenemos la impresión de que hoy día estamos viendo mucho más retraso del desarrollo y todo. No salimos del tema de la enfermedad rara, Sí. pero puede tener, o sea, es una señal de lo importante que es estar mirando la salud de este niño en desarrollo. Los niños cambian mucho entre que nacen, ¿cierto? Y los 4 años de vida. Entonces, prestar mucha atención a ese periodo es muy clave para después tener que seamos adultos sanos.
Claro que sí. Oye, muchas gracias, Gabriela, por haber estado hoy día con nosotros, porque en realidad a nosotros, a ver, yo creo que como mamás que nos deben estar viendo y como abuela que te estoy viendo y que estamos conversando, obviamente siempre hay un temor respecto de el crecimiento de los niños y respecto de si tienen algún tipo, no sé si a lo mejor yo soy muy aprensiva, pero si tienen algún tipo de enfermedad, una cosa, alguna cosa, una condición más distinta, digamos, a la que haya que ponerle atajo rápidamente o remedio rápidamente, ¿no? Nos aclaraste súper lo más importante por lo que veo ahora entonces, ese control de niños sanos, fundamental en los niños, y ante un adulto. ¿Cómo sabemos que ese adulto tiene algo, porque tiene un dolor recurrente, porque tiene, va a un médico y el médico le dice, mire, no tiene nada, y resulta que se sigue sintiendo mal? Dame un breve tips con Sí. respecto a eso. Sí, sí. Mira, con respecto a los adultos, claro, no todas las cosas son enfermedades raras. O sea, hay, por ejemplo, dolores crónicos que no son enfermedades raras, son, por ejemplo, fibromialgia, como que tú mencionabas al principio, que Claro. son condiciones complejas, ¿cierto? Ujú. Pero no son condiciones raras en el sentido de que son comunes en la población. Pero Claro. cuando hablamos de enfermedades raras, uno, yo diría, enfermedades que parecen comunes, pero que se presentan en edades o en géneros inusuales. O sea, de nuevo, pérdida de, o sea, demencia y toda esa cosa también nos puede pasar a la mayoría de nosotros si vivimos 80, 100 años, pero Claro. si alguien empieza con síntomas de demencia a los 40 o 50 años, eso es una cosa claramente que puede hacer considerar una enfermedad rara. Entonces, algo que parezca una enfermedad común, pero que se presenta en una situación excepcional, eso hay que mirar. Lo mismo con los cánceres en edad joven, cáncer de mama, cáncer de colon, fundamentalmente cáncer de ovario, que ocurran en edades mucho más jóvenes que la población en general, o que haya varios en una misma familia, eso también es, yo diría, un motivo de sospecha. Ya, perfecto. Muchas gracias, doctora, por haber estado hoy día con nosotros. Se nos acaba el tiempo, pero yo creo que ha sido muy importante, muy fundamental el saber y el ver si, a ver, estar atentos, digamos, a lo que nos está sucediendo, a estar atentos a nuestra salud. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, Miriam, y a las personas que nos han escuchado hoy día. Le damos las gracias a la doctora Gabriela Repeto, directora del programa de enfermedades poco frecuentes de la Universidad del Desarrollo, médico cirujano y pediatra. Genetista, no alcanzamos a hablar de lo que era la genética y todo eso, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro 2023.